Continuamos con el programa y como siempre les presentamos este sector que de verdad para nosotros es una satisfacción poder compartir con ustedes porque cumplimos nuestra misión de orientar a la población y fundamentalmente de poner un granito de arena en nuestra sociedad para la lucha contra la violencia. Con ustedes este espacio denominado Uniendo Fuerzas contra la Violencia, una iniciativa de la Red del Distrito 1 de lucha contra la violencia en la ciudad de El Alto, y un saludo para todos los amigos y amigas de la Red del Distrito 1, para todas esas instituciones que realmente de manera estoica, diría yo, empiezan a luchar y a trabajar contra este flagelo que nos preocupa a todos, que es la violencia. También agradecemos al Canal 57, al Padre Guechi por abrirnos este espacio y a Radio Estudio 94 FM por retransmitir el programa. Está con nosotros un gran amigo de mucho tiempo, Álvaro Gutiérrez, psicólogo de profesión. Él forma parte del equipo del área psicológica, es el encargado del área psicológica en CEPROSI. Y le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por la invitación, gracias por el espacio, querida Paula. Y bueno, feliz aquí de compartir un poco de lo que se hace, como tú decías muy acertadamente, poniendo nuestro granito de arena en pro de reducir o eliminar la violencia en nuestra querida ciudad del Alto. Muy bien, quiero empezar la entrevista con algo que me parece muy interesante, porque también esta entrevista la vamos a publicar en nuestro podcast con micrófono y tacones, que se difunde a través de nuestro canal de YouTube TV Mujer. Así que tú eres un hombre que trabaja con hombres agresores. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo en esta actividad? Bueno, hace muchísimo tiempo, ya van a ser como 15 años, pero en CEPROSI, en el Centro de Promoción y Salud Integral, ya vamos por los 6 años. Bien, ahora Álvaro, algo que comentábamos extra micrófono y que me parece muy, muy importante. Generalmente cuando hay un hecho de violencia, y que en el último tiempo los hechos de violencia han llegado al feminicidio, pero cuando ocurre ese hecho de violencia, los medios de comunicación, la sociedad, se enfoca en la víctima, cómo la mató, cómo la golpeó, qué hizo, qué no hizo. Pero tú me hacías ver el otro lado de la realidad, que es al que no le prestamos mucha atención y que es ¿qué es lo que pasa con el agresor? Claro, lo llevan a la cárcel, ahí termina, pero este hombre agresor tiene una historia de vida por detrás, que a veces no se la trabaja y que si de repente se la hubiera trabajado desde el punto de vista psicológico y social en un momento oportuno, no hubiera desencadenado en ese episodio de violencia. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia de trabajar con hombres agresores? Sí, bueno, es bien importante lo que hablábamos, como tú dices, extra micrófono. Cada persona, cada hombre principalmente que llega a la institución con un requerimiento fiscal o judicial por haber ejercido violencia y tiene que someterse a terapias, tiene, como tú decías, una historia por detrás y lastimosamente lo que más se repite son los patrones, ¿no? Los patrones que ellos han ido viendo a lo largo de este tiempo en la familia, en la calle, en la misma escuela, que tú sabes que también se genera violencia y demás, ha hecho que repercuta dentro de su personalidad, ha hecho que todas estas situaciones repercuta dentro del cerebro de los agresores y haga que esta persona piense que la violencia es normal, es natural, ¿no? Tenemos un estudio bastante interesante que recién lo hemos terminado con los pasantes de CEPROSI del Alto y veíamos de que los niños cuando viven en hogares donde hay mucho machismo, mucha violencia, empiezan a entender que eso es familia, ¿no? Entonces, obviamente ellos más adelante van a repetir este patrón, van a entender que violencia es el papá que golpea, es el papá que bebe y llega a la casa a pegarlos a todos y demás, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en el trabajo con población masculina que es agresora es bien interesante, porque lo primero es la resistencia, ¿no? De ellos. Ellos llegan con distintas emociones a la oficina, principalmente el miedo y la ira, digamos, ¿no? Y a medida que vamos trabajando con ellos, vamos nivelando, vamos gestionando esas emociones y hacemos que ellos se vayan dando cuenta de los errores que han ido cometiendo, ¿no? Como personas que han generado violencia
que a lo largo del trabajo terapéutico, del acompañamiento terapéutico, ellos vayan asumiendo las responsabilidades de lo que ha ido sucediendo, ¿no? Uno de los indicadores muy interesantes que nosotros tenemos como institución es de que las personas, los agresores, una vez terminado el proceso terapéutico, quieren continuar hablando de las cosas que nos molestan, que a veces no lo decimos nosotros como hombres, ¿no? Porque a nosotros los hombres nos cuesta hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, nos cuesta a nosotros mostrarnos tal cual somos ante la sociedad, a diferencia de las mujeres, ¿no? Tú sabes que las mujeres pueden expresar de mejor forma estas emociones, ¿no? En la calle, por ejemplo, si tú vas caminando y ves a una chica llorando, normal, digamos, ¿no? O sea, no pasa nada porque ya sabes que ciertas conductas, pero si vas por la calle y ves a un hombre llorando, ya te llama Es la otra cosa, atención, ¿no? ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres hemos aprendido desde chiquitos a no expresar nuestras emociones, Bien, ¿no? ahora, tocabas un punto que me parece central, Álvaro. Empezamos en la familia, nuestro primer espacio de socialización, como dice la teoría, nuestro espacio de socialización primaria. Es ahí donde desde niños les damos valores, patrones de conducta a los niños. Tal Y si cual. empiezan a ver que hay machismo, que la mamá se calla cuando el papá le grita o le lanza la comida en la cara, entonces van normalizando la violencia, van naturalizando la violencia. Llegan a grandes, repiten esos mismos patrones de comportamiento ya en una relación de pareja. Ujú. Pero, ¿cuál es el análisis que tú tienes de estos casos tan dolorosos de violencia que nos han tocado vivir los últimos meses, desde el año pasado y tal vez desde mucho más antes, en los que vemos a mujeres que son decapitadas, son violadas, son golpeadas hasta la muerte? Ujú. ¿Cuáles son los otros detonantes? Claro, hay una historia por detrás, desde la familia, acabo de decirlo, pero llega ese momento, y ese momento en el que se concreta ya la más extrema violencia quitándole la vida a una mujer. Ahí hay otros elementos detonantes: Sí. el consumo de bebidas alcohólicas, los celos, el no haber recibido una orientación social. ¿Cómo tú ves ese momento en que se desencadena ya el hecho de violencia más fuerte? Claro. Nosotros los varones tenemos dentro de nuestras estructuras cerebrales la posibilidad de ser más patologizados, digamos, ¿no? Podemos tener la predisposición a enfermarnos más fácilmente por una y mil cosas, ¿no? Por el hecho de incluso los roles sociales que nosotros tenemos, ¿no? Tienes que ir a conseguir dinero, tienes tú que pagar todo lo que hay que pagar de la casa, ¿no? Como varones, asumimos esas cargas en un ámbito machista, te digo, ¿no? Asumimos esas cargas y al mismo tiempo eso nos genera estrés, nos generan no sé, Ansiedad. ansiedad, incluso una depresión silenciosa, ¿no? Que hemos visto también que en muchos casos, muchos varones andan sonriendo por la calle, pero por dentro llevan una Son como depresión, una olla de presión sí, terrible, a ¿no? punto de explotar. Claro, y entonces esto hay que conjugarlo con el tema emocional que hablábamos hace rato. Si nosotros como varones no sacamos lo que tenemos, querida Paola, si no sacamos nuestras emociones, si no gestionamos, si no hablamos de lo que tenemos, va a llegar un punto, como dice el refrán, la gota que derramó el vaso, digamos, que va a hacer que esta olla a presión que tú decías, una analogía muy interesante, esta gotita, ¿no? Esta olla a presión va a reventar, ¿no? Y ahí nosotros perdemos la conciencia de nuestros actos, ¿no? Y nos agarramos con la primera persona que vemos, ¿no? Con la primera persona con la que ejercemos nuestro poder. En este caso, las mujeres, ¿no? En este caso, las esposas y Te por ahí los detengo ahí un hijos. momentito. Ajá. Acabas de decir algo desde el punto de vista psicológico que me llama mucho la atención. Cuando llega ese momento en que ya estás a punto de explotar, como que pierdes la conciencia. Sí, totalmente. ¿Se comprueba eso? Sí, claro, Por eso es que hay totalmente. hombres que dicen, no me acuerdo, Ujú. ¿cómo he hecho eso? Entonces Sí, uno dice, no, es que se está tratando de excusar, está tratando de salir libre. Pero mm, no, tú psicológicamente, y tú eres el especialista, me estás diciendo que llega un momento en que la persona tiene tanta carga emocional dentro que pierde la conciencia totalmente. y hace las cosas sin medir las consecuencias. Totalmente. Ahora, con esto no quiero decir y no quiero reafirmar de que las personas que consumen alcohol, por ejemplo, Ujú. ¿no? Se olvidan de todo. La ciencia ha demostrado de que cuando tú consumes alcohol, no existe lo que decimos aquí, borracho estaba y no No me me acuerdo. acuerdo, ¿no? Tienes periodos de conciencia. Pero cuando ya entramos desde un análisis emocional, desde un análisis cerebral de tus estructuras mentales con lo emocional,
pierdes cierto sentido de la conciencia, más la posibilidad de que tu cerebro pueda patologizarse, o sea, puedas tener una patología, ¿no? Entonces es como un cóctel perfecto para lo que puede pasar, ¿no? Grandes pensadores, grandes estudiosos de la psicología hablaban de que todos los seres humanos tenemos ya patologías en nuestro cerebro, en nuestro ser, Ujú. y que hay elementos que las despiertan, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre les digo a los papás y a los profesores en las escuelas de padres y demás, les digo de que no jueguen o no permitan que los niños jueguen a asustarse, ¿no? Porque estos Ah, sustos hacen que se despierten ciertas patologías, ¿no? Las esquizofrenias y demás, que pueden ser mínimas, pero que despiertan, ¿no? Entonces, y en todos cosas tenemos... tan pequeñas, ¿no? Por Sí, ejemplo, a sí, veces juegas con tu niño, te ocultas y ¡bu! sí. A veces hay niños que lo adoptan muy bien, se Ujú. ríen, juegan contigo, se quieren, pero hay otros que se descontrolan, Sí, ¿no? Y hasta te totalmente. pegan, ¿no? Es Vi bien casos duro. de eso, que te Mm. patean, así se Sí, enojan, es ¿no? muy duro, ¿no? Porque no te olvides de que antes por ahí nosotros teníamos otras condiciones de crianza Claro. y podíamos tener muchos más elementos para poder trabajar y poder bloquear estas cosas, ¿no? En cambio, los niños de ahora ya son un poco, tienen otro sentido, ¿no? Tienen otro tipo de estructura de afrontamiento, si quieres, por distintos temas, por el tema de la alimentación de la mamá, que no es lo mismo de la alimentación de tu mamá o de mi mamá. Claro, claro. Entonces juega esto en Y contra, la ¿no? influencia de la tecnología también. Además, ¿no? Que si bien la tecnología te ayuda a generar distintos, no sé, momentos o cosas cognitivas diferentes a las que nosotros teníamos cuando éramos chicos, también tiene la parte mala, ¿no? También ha demostrado la ciencia de que el excesivo uso de la tecnología de celulares, tablets y demás hace de que tus capacidades cognitivas que están relacionadas con el afrontamiento disminuyan, ¿no? Es más difícil que un niño, por ejemplo, que está muy metido en la tecnología, pueda tener herramientas de afrontamiento hacia la sociedad, hacia personas, digamos, ¿no? Ujú. Entonces es una sumatoria de cosas que a veces los papás no vemos, ¿no? A veces los papás O no les creemos, damos importancia y creemos que van a pasar con sí, el o tiempo. no queremos verlo al final, ¿no? También. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar todo esto dentro del trabajo con los agresores, volviendo un poquito al tema, implica también este trabajo en paternidades, ¿no? Hacer que este círculo se corte, ¿no? Hacer que esta forma en la que ellos han crecido, ¿no? Se den cuenta de lo que ha sucedido y que corten este sistema, digamos, o este círculo en el que ellos han crecido y en el que ellos consideran que es familia, ¿no? Muy bien. Ahora, para ir terminando la entrevista, y te voy a rogar que podamos resumir las Claro. respuestas, tengo dos preguntas. La primera, siempre que estamos en este espacio y hablamos de violencia de mujer o de violencia de género, decimos, ¿qué hace una mujer para salir de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones donde son potenciales víctimas de agresión por parte de su pareja? Pero ahora el tema que estamos tocando hoy en el programa es otro. Hoy estamos hablando desde la visión del agresor, desde la visión del hombre que agrede a la mujer. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un hombre? ¿Qué tiene que tomar en cuenta un hombre que en este momento esté viendo el programa para darse cuenta de que está en ese proceso de acumulación de emociones y que puede desencadenar en un acto violento? Porque al final, mira, yo te voy a decir esto, cuando vemos el caso de una mujer que ha sido agredida y la pareja está en la cárcel 30 años por feminicidio, decimos, bueno, está bien, ¿no? Porque es lo que la ley dice. Pero oigan, pónganse a pensar. Yo creo que para ningún hombre está dentro de su plan de vida terminar en la cárcel 30 Claro, años. claro, totalmente. Entonces, el hombre, creo yo, tiene que darse cuenta y decir, oye, necesito ayuda. Ujú. Así como les decimos a las mujeres, sálgase de esa relación, denuncie, empodérese, trabaje, ya no dependa del hombre. Perfecto. Pero ¿qué tiene que hacer un hombre para darse cuenta que en cualquier momento puede explotar y que necesita ayuda Sí, psicológica? claro que sí. Lo primero, si es que un hombre ha detectado una historia de vida compleja, darse cuenta de que necesita hablar de esto, ¿no? No te voy a decir de que sí o sí tiene que ser con un especialista. Sería ideal, ¿no? De que vaya un psicólogo, pero también entre los hombres tenemos que tener nuestra red de apoyo, ¿no? Entre varones. A ver, cuando hablábamos con un grupo de hombres, ellos nos hablaban de fútbol, de sexo, el hombre es sexo compulsivo,
y demás, ¿no? Eran las bromas sexualizadas y demás. Pero también los hombres tenemos que entrar a escenarios profundos, a charlas más profundas, ¿no? Que te lleven a analizar lo que tú estás haciendo. Cuando tú hablas de lo que te está pasando, ¿no? Cuando dejas el machismo, por ejemplo, de lado, cuando dejas de hablar de que tú, eres más hombre porque tienes más mujeres, porque tomas más y demás, cuando tú hablas de que, por ejemplo, no has podido mantener una erección, digamos, en una relación sexual, ¿no? Entonces ya estás sacando parte de una carga que tú tienes, ¿no? Porque el hombre nunca va a hablar de eso con sus amigos porque va a ser motivo de burla. Tú nomás lo estás diciendo Sí. aquí en el programa. ¿No? Va a ser motivo de burla de los demás, ¿no? Entonces, cuando un hombre siente que está cargando con cosas que no ha podido hablar, es un buen momento para tener una red de apoyo para él, por no sé, me imagino, empezar una red de apoyo con sus amigos, empezar a hablar de estos temas con su familia, empezar a hablar con la esposa, ¿no? Porque las charlas superficiales es lo que más se ve en la familia, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Qué me cuentas? ¿Has pagado esto? Y demás. Pero no hablamos de las charlas profundas, ¿no? De estas preguntas que hasta pueden ser incómodas, ¿no? Oye, ¿eres feliz conmigo? ¿Qué defectos me estás viendo, no? ¿Cómo haces? Y con tu palo ahí atrás. A ver, dime mis defectos. ¿No? Así. No, es mentira. Claro, entonces es hablar de esto. Así como yo hablo, también tengo que recibir. Y así va creciendo la familia. Uno va sacando ese peso y ese peso y ese peso, ¿no? Pero lo ideal sería ir a un especialista. Si yo he detectado que he tenido una infancia dura, una adolescencia no normal, si vale el término, empezaré a buscar ayuda. No es malo ir a un psicólogo, por ejemplo. No estás loco si vas a un psicólogo. Hablar con un psicólogo o una psicóloga realmente te ayuda a sacar estas emociones, ¿no? Muy bien. Ahora, brevecito, por favor. Tengo un minuto más para la entrevista. Estás diciendo que es importante que los hombres tengan redes de apoyo, que vayan a un especialista. En CEPROSI solamente trabajan con hombres que por una orden judicial, por determinación del juez, necesitan ese tipo de ayuda, o cualquier compañero o amigo que nos esté viendo en este momento, que nos esté escuchando y necesita este apoyo, ¿puede ir a CEPROSI? Sí, claro. Nosotros trabajamos, ese es el punto fuerte que tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos especialistas en distintas áreas que nos ayudan, que ayudamos, digamos, ¿no? A los hombres a trabajar este tema, a las mujeres también. Tenemos un especialista en niños, tenemos un especialista forense también, que ayuda mucho a todo este tema. Entonces libre abiertas las todos, puertas sí. para cualquiera. ¿Tú eres casado? Sí, ¿Cuántos casado. años, Álvaro, de casado? 16 años de casado. ¿Y eres feliz? Soy feliz, hemos tenido momentos buenos y malos, ¿no? Pero hemos sacado adelante. ¿Y tú haces esto que me estás diciendo Sí. con tu mujer? ¿Le hablas y le sabes que Sí. mi amor, hoy no puedo, vas a disculparme, no hay combustible o lo que sea? Han pasado muchas cosas, ¿no? Y tú sabes que en la cama pasa de todo, Claro. ¿no? Y hemos entendido también que por lo menos 1 o 2 veces al mes, de hecho lo hemos hecho este feriado. Porque, Secretos de alcoba. no, hemos hablado de las cosas que también nos afectan como pareja, ¿no? Dice que en la cama una pareja resuelve sus problemas. ¿En ¿Es la cierto? cama? ¿Tú lo crees? Sí, sí. Como psicólogo y como hombre, ¿tú lo crees? Sí, en la cama y en la mesa, ¿no? En la cama y en la Esos mesa. son los 2 lugares. Pero no haces lo mismo en la cama y en la mesa. No, son a no cosas ser que diferentes. tengan algunas No, pero fantasías, esos está son bien. cosas diferentes, Sí. ¿no? Pero son los espacios para Sí. resolver los problemas. Sí, ¿Y total. alguna vez en estos 16 años ha habido violencia? No, gracias a Dios no. ¿Jamás? Lo que pasa es de que creo que no tenemos historias complejas de violencia en la casa. Entonces Pero ¿cómo somos- saber eso? O sea, ¿tú le preguntas a tu pareja? Sí, claro. ¿De dónde vienes? ¿Tu papá te pegaba? ¿Así le preguntas? Cuando uno quiere formar una familia, y por ahí esto puede ser un tema para otra Por charla, favor. cuando uno quiere formar una familia, tiene que interesarse mucho en la En lo historia que de fue. vida del otro, ¿no? En la familia. Porque así yo puedo proyectar lo que voy a tener como la mamá de mi hijo, o voy a proyectar lo que voy a tener con el papá de mi hijo. Y lo ideal, para las parejas que se están por casar, conozcan a la familia de su pareja, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo no voy a ir, haz tu familia, anda vos nomás, ¿no? No, involucrate en tu etapa de novio, de chico, involucrate, ve cómo es el papá, cómo es la relación entre los papás. Porque eso te va a dar una referencia de lo que puede la pasar contigo. referencia, ¿no? La referencia. Así es. Bueno, nos ha acompañado hoy en Uniendo Fuerzas contra la Violencia Álvaro Gutiérrez, psicólogo. Será hasta la próxima semana.